Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En el norte de California, un hombre lo sacrifica todo para demostrar que la muerte de su hermana no fue un accidente. Un comprensivo detective con una teoría brillante se convierte en su único aliado. Nos vemos. Adiós. Una joven mujer desaparece y todos están convencidos de que ha sido asesinada. Los detectives de Texas tienen un sospechoso y un motivo, pero ninguna prueba. Un depredador sexual aterroriza un apacible vecindario de Colorado. Cuando sus ataques cesan, las autoridades no tienen ninguna pista para encontrarlo. Todos pueden quedar impunes, al menos por un momento. Pero cuando un asesinato queda sin resolver, también permanece abierto y la justicia favorece a los inolvidables. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Los Inolvidables. En este episodio, algunos de los nombres han sido cambiados. El 22 de febrero de 1985, la policía de Palo Alto, California, acudió a la casa de James y Abigail Neubauer. James Neubauer, de 56 años, les dijo a los oficiales que su esposa Abby, una de las poetisas más reconocidas del norte de California, había recibido un disparo accidentalmente. Cuando entraron los oficiales, hallaron el cuerpo sin vida de una madre de 47 años en el piso de la cocina. Había recibido un disparo de escopeta en el pecho. La policía recogió una antigua escopeta parcialmente desarmada que había en el suelo a pocos metros del cuerpo de Abby. En una mesa cercana, la policía vio cera, paños y algunos implementos de limpieza. Los peritos fotografiaron el lugar. James Neubauer, un fisioterapeuta de una escuela pública, explicó lo sucedido. Él le dijo a la policía que su esposa esa tarde había salido de compras. James acababa de regresar de un viaje de esquí con su hijo menor. Estaba trabajando para terminar de restaurar una escopeta antigua que planeaba darle a uno de sus hijos como regalo. Cuando Abby regresó a su casa horas más tarde, él quiso mostrarle lo mucho que había progresado. Mientras ella admiraba el trabajo, la escopeta se disparó inexplicablemente. James no tenía idea de que la escopeta estuviera cargada, ni podía explicarse cómo se había disparado. No podía creer que quien había sido su esposa durante 27 años estuviera muerta. En la autopsia, el forense determinó la causa oficial de la muerte como un disparo de escopeta en el corazón de la víctima. Abby había muerto instantáneamente. El forense también estudió las quemaduras de pólvora de su suéter. Basándose en su tamaño y dado que se hallaban en las mangas, concluyó en que el patrón de las quemaduras coincidía con la historia de James, de que Abby se había acercado al caño cuando la escopeta se había disparado. Pero cuando en Palo Alto comenzaron a correr las noticias sobre el disparo, los amigos de Abby acudieron a la policía convencidos de que su trágica muerte no había sido un accidente. Estoy completamente segura de que lo que ocurrió no fue un accidente. Una íntima amiga le dijo a la policía que el matrimonio de 27 años de James y Abby no estaba funcionando bien. Dijo que se habían quedado juntos solo por el bien de sus 3 hijos. De hecho, Abby comenzaría los trámites para divorciarse cuando su hijo más joven fuera a la escuela secundaria en los próximos meses.
Yo la conocía. Hasta entonces, Abby esperaba minimizar la tensión en la casa, convirtiendo la cochera de la pareja en su propio apartamento. No puedo creer que vengas aquí. Pero James no la dejó. No tienes que hacer esto. ¿Cómo debo decírtelo? ¿No entiendes? Frecuentemente tenía ataques de celos y la acusaba de estar saliendo con otros hombres. Abby, esto no es el final. Abby comenzó a temer por su integridad. A pesar de la historia de James Niebauer, los amigos de Abby estaban convencidos de que ella nunca se acercaría a su esposo teniendo un arma. Los peritos examinaron la escopeta antigua. Tras un minucioso análisis, no hallaron fallas obvias en el mecanismo del gatillo que pudieran explicar por qué la escopeta se había disparado espontáneamente. Sin embargo, cuando la policía revisó todos los hechos del caso, concluyó en que la muerte de Abby se había producido por un disparo accidental. Gracias. Bien. La escopeta y la ropa de Abby les fueron regresadas a su esposo. Bien. Tenga. Gracias. Aguarde, saldré con usted. A más de 1.100 kilómetros de distancia, en Olympia, Washington, el hermano de Abby, Lee Sansum, había estado siguiendo la investigación. Sabía del turbulento matrimonio de su hermana y se negaba a aceptar que su muerte hubiera sido un accidente. Adiós. Me sorprendí mucho cuando una amiga de ella me envió el artículo de un periódico que decía que el disparo había sido declarado como un accidente. Fue lo último en lo que yo podría haber pensado. El hermano de Abby viajó hasta la oficina del fiscal de distrito de Palo Alto, esperando convencerlo de que el caso exigía ser estudiado a fondo. Aunque no tenía pruebas físicas, creía poder establecer un motivo para un asesinato. Fue asesinada. Dijo que 2 semanas previas a la muerte de Abby, se había leído el testamento de sus padres recientemente fallecidos. Abby heredaría $180,000. Ella le había dicho a su hermano que pensaba dejar el dinero en una cuenta donde James no pudiera tocarlo. Sin embargo, si Abby moría antes de que finalizara el divorcio, el dinero le pertenecería automáticamente a James Niebauer, y eso era lo que él estaba planeando. Pero las autoridades no cambiarían de rumbo y Lee Sansum enseguida se dio cuenta de que si quería hacer justicia por su hermana, debería obtener pruebas físicas contundentes por sí mismo. Mientras se esforzaba por exponer el crimen de su cuñado, recibió una carta de las autoridades de Palo Alto. Me enviaron una carta diciendo que no pensaban que existiera razón alguna para que el fiscal local supiera lo que estaban haciendo y que no tenía sentido seguir investigando. No dispuesto a aceptar la resolución oficial, Sansum tomó una difícil decisión. Renunció a su empleo como programador de computadoras y comenzó a invertir todo su tiempo y dinero para encontrar justicia para su hermana. Me parece bien. Trabajó 8 años sin descanso. Luego Sansum se enteró de un grupo de abogados llamados Ciudadanos contra el Homicidio. Es bueno saberlo. Estos abogados acordaron ayudarlo con la investigación. El grupo se comunicó con el Departamento de Policía de Palo Alto y persistió hasta que las autoridades acordaron volver a investigar la muerte de Abby. Cuando el detective de homicidios Michael York revisó los archivos, se sorprendió por lo que encontró. Mi primera impresión en este caso en particular fue que se trataba de un homicidio. Esto no era un accidente. Con la ayuda de Lee Sansum, el detective York, un experto en armas de fuego, recuperó la antigua escopeta y la examinó él mismo. Se generaron más preguntas que respuestas. ¿Cómo puedes tomar una escopeta de un solo disparo en la que debes aplicar una fuerza de 7 kilos para martillarla?
¿Cómo puedes hacer algo así cuando debes tomarte tu tiempo para sacarle la culata, un tiempo para quitarle el seguro, desarmar esas partes y no notar que se trata de una escopeta de un solo disparo que está cargada? Los hallazgos hicieron que los detectives reabrieran el caso. Lamentamos mucho lo que le pasó a tu madre. Comenzaron interrogando al hijo menor de la familia, quien por ese entonces vivía en la casa donde ocurrió el disparo. Le dijo a la policía que tan solo horas antes de que muriera su madre, él y su padre habían decidido regresar un día antes de su viaje de esquí. 6 horas. 6 horas no está mal. Cuando entraron en la casa, dijo que su padre se detuvo para escuchar si Abby estaba con otro hombre. Pero Abby no estaba en casa. Su padre parecía agitado y le dijo que esa noche saliera a divertirse. Sí, papá. Quiero que vayas. Bien, iré. Puedes volver tarde, ¿bien? Al hijo esto le pareció bastante extraño, porque su padre rara vez lo dejaba salir, incluso durante los fines de semana. El joven partió y nunca más volvió a ver viva a su madre. El detective York estaba convencido de que James Neubauer había hecho salir a su hijo por una razón. No quería ningún testigo cuando disparara. Pero hasta que los investigadores encontraran evidencias físicas concretas para probar un asesinato, la muerte de Abby oficialmente permanecería como un accidente. Tras 10 años, la policía de Palo Alto, California, acordó reabrir la investigación sobre la muerte de Abby Neubauer, de 47 años, quien había recibido un disparo de parte de su esposo James, mientras éste restauraba una escopeta antigua. Aunque ahora sospechaban que había sido asesinada, los investigadores no tenían evidencias físicas para probarlo. Convencido de que algo se había pasado por alto años atrás, el detective Michael York revisó el informe del forense. Este último decía que las quemaduras de pólvora del suéter de Abby coincidían con el hecho de que ella se había acercado al caño cuando se disparó. Cuando el detective York vio las fotos, llegó a una conclusión diferente. Las quemaduras de pólvora estaban en la parte de afuera del antebrazo del suéter. Eso no coincide con alguien que se acerca y que recibe un disparo en medio del pecho. Eso fue lo que me hizo sentarme y pensar qué otra cosa pudo haber pasado. Para averiguarlo, el detective York diseñó su propio experimento forense utilizando la escopeta antigua. Con maniquíes donados por una tienda y camisas blancas de su propio armario, el detective hizo una réplica de las quemaduras de pólvora de la ropa de Abby, siguiendo la versión de los eventos de James. A 55 centímetros de altura. Pero no pudo reproducir los mismos patrones. El hombro está a 68 centímetros. York continuó ajustando la posición de los brazos del maniquí y su distancia de fuego. Tras varios días de pruebas, finalmente pudo reproducir las quemaduras de la ropa de Abby. A 28 centímetros, el disparo de escopeta produjo un patrón idéntico de quemaduras. Y la posición defensiva de los brazos sugería que Abby Neubauer sabía lo que le estaba por suceder. Y ahora el escenario cambiaba de ella mirando los colores brillantes que tenía el arma y teniendo la escopeta por voluntad propia colocada cerca de su corazón, a tener el arma colocada sobre su corazón y a estar en una posición aterradora como en una película de Hitchcock. James Neubauer, ahora de 69 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma al regresar de un viaje a Alemania. Fue extraditado a California, donde fue enjuiciado por el asesinato de su esposa. La policía creyó que James Neubauer reconoció que su matrimonio había terminado y que la única manera de cobrar la reciente herencia de Abby era matándola antes de que finalizara el divorcio. Luego de hacer que su hijo saliera de la casa, James cargó y martilló la escopeta antigua
y esperó pacientemente a su esposa. Cuando ella entró en la cocina, le disparó matándola instantáneamente. Más tarde cambió las cosas de lugar para que pareciera que había estado limpiando el arma. En 1999, James Neubauer fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 27 años de prisión. Aunque algunas investigaciones de homicidios pueden permanecer inconclusas durante años, la justicia tiene buena memoria. Y la tecnología forense puede revivir un caso olvidado. Houston, Texas, 25 de julio de 1987. En horas de la tarde, un empleado vial que trabajaba en una carretera rural se preparaba para terminar su jornada laboral. Sin previo aviso, un automovilista sorpresivamente abrió fuego. Uno de los trabajadores fue herido en la pierna. Un compañero de trabajo anotó la matrícula de la camioneta mientras el vehículo se alejaba. Le informaron rápidamente al departamento de policía del condado de Harris. En unas horas, el detective Marcel Dion encontró el número de matrícula en una agencia de autos cuyo propietario era un hombre llamado Michael Neal. La policía acudió a la agencia para indagar a Neal acerca del tiroteo. Pero de acuerdo a una de sus empleadas, una joven mujer llamada Tracy Jo Jain, Michael Neal no estaba allí. ¿Está Michael? Los detectives le preguntaron sobre los lugares que frecuentaba, pero ella no parecía ser coherente ni poder contestar pregunta alguna. ¿Te sientes mal? No. Tracy Jo se encontraba en un estado extraño. Parecía haber tomado alguna clase de droga. Y yo intenté que me dijera dónde estaba Michael Neal porque lo estábamos buscando. ¿Te importa si me siento? Los oficiales le solicitaron revisar el lugar. Cerca de Tracy Jo, el detective encontró una bolsa con una sustancia en polvo. Detective, creo que debería ver esto. En el cuarto trasero, el oficial descubrió un laboratorio clandestino utilizado para preparar metanfetamina, una poderosa clase de anfetamina. Tracy, ¿eso que hay allí es tuyo? Aunque Tracy Jo dijo no saber nada al respecto, la joven fue puesta bajo arresto de inmediato. Bobby Neal, el hermano de Michael Neal y copropietario de la agencia de autos, fue arrestado por drogas. Ahora, con cargos por drogas, Tracy Jo estaba dispuesta a contarle a la policía sobre Michael Neal. Queremos que nos digas lo que sabes. Dijo que ella y Michael tenían un romance. ¿Es verdad eso? De hecho, los dos vivían juntos. Aunque ella no sabía dónde estaba él, le dijo a la policía que se trataba del hombre que le había disparado a los trabajadores. Dijo que ella y Michael Neal habían salido a pasear en su camioneta. Él estaba disparando una pistola al azar y pensó que sería divertido dispararle a los trabajadores. Tracy Jo no sabía que su intención era atinarles. Dijo que acordaría testificar contra su novio si la policía levantaba los cargos sobre drogas contra ella. Hasta entonces se negó a hacer una declaración oficial. Tracy Jo fue liberada bajo fianza. Pero pasó más de un mes sin que la testigo dijera una sola palabra. Luego, el 9 de septiembre, la madre de Tracy Jo, Virginia Jain, acudió a la policía. Hacía casi 3 semanas que no tenía noticias de su hija.
Tracy Joe Shine, la testigo clave de una investigación por intento de homicidio, ahora había desaparecido. La policía del condado de Harris, Texas, buscaba a Michael Neal, el principal sospechoso de dispararle a un trabajador vial que afortunadamente permaneció con vida. Aunque la novia de Neal, Tracy Joe Shine, había acordado testificar en su contra, ahora había desaparecido. ¿Sabes de qué se trata y lo haré? Aunque su desaparición era sospechosa, los investigadores debían considerar que se había ido de la ciudad para no tener que declarar contra su novio. Pero luego el detective Marcel Dion recibió un llamado. Una mujer que deseaba permanecer en el anonimato dijo tener información sobre un hombre que había matado a su novia en su casa. Supuestamente, la chica había sido puesta en un tambor de 200 litros de ácido muriático luego de haber sido descuartizada. La informante me dijo los nombres de quienes estaban involucrados y nombró a Michael Neal y a Tracy Joe Shine. La informante había oído que los restos de la víctima habían sido llevados al estacionamiento de Michael Neal en un refrigerador tras permanecer 3 días en su casa. Los investigadores consiguieron una orden para revisar la agencia de autos. Aunque Michael no estaba trabajando, las autoridades del condado de Harris comenzaron a revisar toda la zona. Junto a la edificación, los peritos encontraron un refrigerador abandonado. Estaba desconectado y con las puertas abiertas, como si estuviera siendo ventilado. Parecía haber sido limpiado recientemente, pero los peritos pronto descubrieron que no completamente. Aún quedaban restos en la superficie, incluyendo lo que parecía ser un pequeño fragmento de carne. En 1987 las pruebas de ADN recién comenzaban y se precisaban muestras grandes. Con una muestra tan pequeña con la que trabajar, los científicos solo pudieron determinar que el ADN extraído del refrigerador era humano y provenía de una mujer. El proceso había consumido toda la muestra, evitando cualquier análisis posterior. Sin embargo, para los investigadores, el hallazgo de tejido humano perteneciente a una mujer hacía valer las declaraciones de la llamada anónima que informaba que Tracy había sido asesinada. Para encontrar más pruebas que corroboraran la historia, la policía revisó la habitación de Michael Neal, donde supuestamente el cuerpo sin vida de Tracy Joe había permanecido durante 3 días. Si Tracy había sido asesinada allí, ni la policía ni los peritos pudieron encontrar pruebas que lo comprobaran. ¿Alguien encontró alguna otra cosa? El paradero de Michael Neal seguía siendo un misterio. En noviembre de 1987, 4 meses después de la desaparición de Tracy Joe, los investigadores recibieron un indicio. Michael Neal estaba detenido en San Antonio por haberle disparado a un hombre en el rostro. Aconsejado por su abogado, Michael se negó a declarar sobre el paradero de Tracy Joe Shine. No estamos preparados para contestar ninguna pregunta. Aunque los investigadores creían que estaba involucrado en su desaparición, carecían de pruebas físicas. Bien. Si presentas un caso así ante el jurado y el jurado dice, bien, ¿qué pasará si lo encarcelamos y luego Tracy Joe aparece? Cuando alguien desaparece es muy difícil asumir que esa persona está muerta. Durante meses, los investigadores revisaron los alrededores esperando encontrar algún indicio sobre la mujer desaparecida. Pero la investigación sobre la desaparición de Tracy Joe Shine parecía estar enfriándose. Y permanecería así durante los próximos 12 años. Pero en 1999, los detectives del condado de Harris habían formado un escuadrón para investigar los asesinatos no resueltos. Mientras revisaban los archivos, se encontraron con el informe de Tracy Joe Shine.
acordaron que su desaparición debía ser estudiada más de cerca. Y aunque había pasado más de una década, el detective Roger Wedgworth creyó que el paso del tiempo jugaría a su favor. La gente se divorcia, las esposas ahora tienden a hablar más sobre sus exmaridos que sobre el marido actual. Las personas ya no son amenazadas por individuos, pueden ser encarceladas. Lo importante ahora es que el tiempo nos está ayudando. ¿Cómo estás? Una de las personas que se habían ablandado en ese entonces era el hermano de Michael Neal, Bobby, quien había sido encarcelado hacía 12 años por fabricar anfetaminas. Se acercaba a su audiencia de libertad condicional y ahora estaba dispuesto a contar lo que sabía. De acuerdo. Muy bien. Bobby dijo que cuando desapareció Tracy Joe, él había ido a casa de su hermano. Encontró a Michael en la cochera intentando cargar un refrigerador en su camioneta. Saquémoslo. ¿Dónde quieres ponerlo? En la camioneta. El lugar apestaba y Michael estaba quemando incienso para ocultar el hedor. Bobby lo ayudó a su hermano a poner el refrigerador en la camioneta. Luego fueron hasta la agencia de autos y lo bajaron. No sé qué le pasó. Bobby dijo no tener idea de lo que había adentro. Aunque estaba cooperando, pues quería recuperar su libertad condicional, los investigadores sentían que no les había dicho todo lo que sabía. Pensamos que Bobby había visto el cuerpo dentro del refrigerador y queríamos que nos lo dijera. Y pensamos eso porque en ese entonces estaba encarcelado. Y así posiblemente podríamos presionarlo para que confesara. Pero el hermano del sospechoso no hablaba. ¿Quieres ayuda? Aún así, su información centró nuevamente la investigación en el refrigerador. Trabaja para nosotros. Afortunadamente, el detective Marcel Dion, quien hacía 12 años antes había trabajado en el caso, había dejado en claro que la evidencia seguía en poder de la policía. No sé cuántas veces intentaron que no investigara ese refrigerador para que pudieran sacarlo de la sala de pruebas y seguí inspeccionándolo porque sabía que era la única prueba real que nosotros teníamos. Tras desmantelar el aparato, los técnicos comenzaron a buscar pruebas. Encontraron varias pruebas biológicas que habían pasado sin ser detectadas. Aunque los investigadores no tenían muestras biológicas de Tracy Joe para comparar, enviaron las pruebas a GenScreen, un laboratorio de análisis genéticos inaugurado el año posterior a la desaparición de Tracy Joe. Pero el cuarto de pruebas de la policía donde había estado guardado el refrigerador durante 12 años no estaba aclimatado, y el científico forense William Watson no era optimista. No creí que hubiera una buena posibilidad de generar un perfil de ADN con las muestras que tenían, debido a las condiciones en que se encontraban y el ambiente en el que habían estado. De hecho, las muestras estaban demasiado degradadas para una prueba convencional de ADN. Sin embargo, un nuevo procedimiento estaba siendo desarrollado. La técnica denominada secuenciamiento de ADN mitocondríaco estudia un filamento específico de ADN del núcleo celular que se pasa de la madre a sus hijos. Potencialmente, los investigadores podrían determinar si las muestras encontradas en el refrigerador provenían de un hijo biológico de Virginia Shine. Se trató del caso perfecto para esta clase de pruebas porque se habían probado todas las posibilidades y estaban contra la pared. No podíamos decir nada acerca de las muestras encontradas dentro del refrigerador, excepto que en 1987 se había determinado que eran humanas. Y si no hacíamos un análisis de ADN mitocondríaco, no obtendríamos nada. El procedimiento fue un éxito. Los científicos compararon el perfil generado del refrigerador con el de la madre de Tracy Joe, Virginia Shine. Los resultados coincidían.
En una corte, las pequeñas muestras serían suficientes para dar forma a un cadáver. Tras 12 años de espera, la tecnología forense de avanzada les dio a los investigadores las pruebas de que Tracy Jo Shine había sido asesinada. El 1 de enero del año 2000, Michael Neal, encarcelado por otros cargos, fue confrontado con las pruebas que confirmaban que el cuerpo de Tracy Jo había estado en su refrigerador. Enfrentando la pena de muerte, confesó el asesinato. Digo la verdad. Dijo que al enterarse de que Tracy Jo estaba cooperando con la policía en la investigación sobre el disparo al trabajador vial, se encolerizó y la estranguló. Cálmate, ya lo resolveremos. 3 días después desmembró el cuerpo, lo colocó en el refrigerador y luego se deshizo de los restos. No sé de qué hablas. Tras declararse culpable, Michael Neal fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio en primer grado. Cuando se investiga un crimen, los investigadores se enfrentan a 2 situaciones: la falta de pruebas para relacionar a un sospechoso o la falta de un sospechoso para relacionarlo con las pruebas. Fort Collins, Colorado, 29 de agosto de 1989. A primeras horas de la tarde, una empleada de bienes raíces les mostraba a unos posibles compradores una casa en un codiciado vecindario. La habitación principal está aquí a la vuelta. Cuando entraron a la habitación principal, hicieron un hallazgo macabro. La propietaria, Sarah Dean, de 39 años, yacía muerta en el piso. Tras recibir la llamada al servicio de emergencias, los oficiales del Departamento de Policía de Fort Collins acudieron al lugar. Allí, en el dormitorio del segundo piso, encontraron a la víctima con un cable de teléfono atado alrededor del cuello. Sarah Dean también había sido violada. Un vaso de agua derramada fue encontrado cerca de su cuerpo, sugiriendo que había sido tomada por sorpresa. Los policías revisaron el baño adjunto. En la tina encontraron restos provenientes del exterior. La ventana estaba destrabada. Para los investigadores, esta había sido la probable entrada del asesino. Apagaré la luz. Para descubrir pruebas adicionales, los peritos aplicaron un láser al lugar que hace que las proteínas que se encuentran en los líquidos corporales se vuelvan fosforescentes. El láser reveló varias manchas. ¿Puedes fotografiar esto? Sí. Las muestras fueron recogidas y conservadas como pruebas. Cuando los policías revisaron el exterior de la casa, encontraron y levantaron la huella de una palma de una mano en la ventana cerrada de la cocina. Pero no podían saber cuándo había sido dejada allí o por quién. No encontraron marcas de escalera alguna ni señales de una entrada forzada. En la autopsia, el forense confirmó que Sarah Dean había sido brutalmente golpeada antes de haber sido violada y estrangulada. El forense recogió pruebas biológicas adicionales y un análisis de sangre confirmó que coincidían con todas las muestras recogidas en la escena del crimen. Todas provenían del mismo individuo. La policía analizó la huella de la palma de la mano para saber de quién era. Aunque tenían una imagen clara de la huella de la palma, al investigar en la base de datos de huellas dactilares no pudieron encontrar nada. Hasta que los investigadores hallaran una manera de relacionar las pruebas con un sospechoso, el asesino de Sarah Dean permanecería en libertad. La policía de Fort Collins, Colorado, se esforzaba por resolver la brutal violación y el asesinato de Sarah Dean, de 39 años.
Y aunque habían recogido pruebas físicas incriminatorias en la escena del crimen, no tenían un sospechoso con quien relacionarlas. Utilizando las fotografías tomadas en la escena, los investigadores trabajaron para desarrollar el perfil del asesino de Sarah. Para alcanzar la ventana abierta del baño del segundo piso, el sospechoso tuvo que trepar un cerco, aferrarse del canal del tejado y columpiarse hacia él mismo. Para los investigadores esto sugería que el perpetrador era joven y ágil, probablemente un adolescente. Con semejante cantidad de pruebas físicas para probar un asesinato, el teniente Jim Broderick debía encontrar la manera de identificar al sospechoso. Creo que todo el tiempo que estuvimos trabajando teníamos confianza en que estábamos encontrando pruebas concretas. Solo era cuestión de descubrir quién había sido el asesino. El teniente Broderick ingresó el nombre de la víctima en la base de datos del Departamento de Policía. El nombre de Sarah Dean había sido ingresado al sistema recientemente. 10 días antes de ser asesinada, había denunciado un robo. De acuerdo al informe, Sarah llamó a la policía una noche tras regresar tarde a su casa y descubrir que ésta había sido saqueada. Entre los objetos robados había un grabador, un bolso de gimnasia rojo y azul, 2 botellas de vino y varios pares de ropa interior negra. Pero los policías que acudieron al lugar no habían encontrado indicios de una entrada forzada y no tenían pistas de la identidad del ladrón. Esa investigación se enfrió rápidamente. Para los investigadores, el aspecto fetichista del robo y la naturaleza sexual del homicidio hacían que fuera fácil conectar los dos delitos. El teniente Broderick pensó que el robo podría haber sido una especie de ensayo para el joven sospechoso. Él sabía la disposición general de la casa y probablemente, debido al tiempo que había pasado allí, en esa ocasión anterior supiera que las ventanas no estaban trabadas. Durante los meses siguientes, cientos de residentes locales, incluyendo a conocidos delincuentes sexuales, fueron llamados para ser interrogados. A todos se les tomaron pruebas sanguíneas. Se les tomaron a 300 o 400 personas muestras de sangre y al compararlas con las pruebas de la escena del crimen, no coincidía ninguna. La búsqueda del asesino de Sarah Dean no conducía a ninguna parte. Luego, en septiembre de 1989, un mes después del homicidio, la policía de Fort Collins descubrió una pista. Encontraron un auto abandonado al costado de la carretera que había sido reportado como robado. Dentro del auto, un oficial encontró una gorra de béisbol con la inscripción DT Junior en el reverso. Sospechando que el auto había sido robado por adolescentes, los detectives de robos se comunicaron con las escuelas secundarias de la zona en busca de estudiantes con esas iniciales. Gracias por venir. ¿Por qué no tomas asiento? Encontraron a uno, a Douglas Thames Jr., de 16 años, quien fue llamado a declarar. Encontramos algo. Me pregunto si reconoces esto. Cuando le preguntaron sobre la gorra, dijo habérsela prestado a unos amigos hacía unas semanas y que no se la habían devuelto. ¿Estás seguro? Sí. Con su madre presente, Thames negó haber robado el auto. Ansioso por cooperar, les dio a los detectives los nombres de sus amigos. En cuestión de horas, la policía ubicó a los dos jóvenes. No solo admitieron haber robado el auto, sino que también confesaron haber sido parte de una banda que robaba casas de la zona. Le mostraron a la policía dónde guardaban los objetos robados. Entre los electrodomésticos y otros artículos, la policía encontró un bolso rojo y azul de gimnasia, como el que Sarah Dean había informado que le había sido robado 10 días antes de haber sido asesinada. ¿Conoces las consecuencias de estos actos? Los oficiales confrontaron a los adolescentes con las pruebas relacionándolos con el homicidio.
pero los jóvenes negaron saber algo al respecto. También se negaron a revelar los nombres de los otros adolescentes involucrados en los robos. La policía les tomó muestras de sangre y huellas de las palmas, pero las de ninguno coincidían con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Para los investigadores, este contratiempo fue frustrante. En el transcurso de los siguientes 4 o 5 años, no descubrimos nada. Había buenas pistas basadas en personas arrestadas en otras jurisdicciones por delitos similares, pero las pruebas serológicas no coincidían absolutamente nada con la escena del crimen. Luego de 6 años de que Sarah Dean fuera encontrada salvajemente asesinada en su casa, la policía no estaba más cerca de hallar al asesino. En 1995 habían pasado 6 años desde que Sarah Dean, de 39 años, fuera encontrada violada y asesinada en su hogar de Fort Collins, Colorado. Aunque la policía había recogido una abrumadora cantidad de pruebas físicas de la escena del crimen, aún se esforzaban por relacionarlas a un sospechoso. El caso se detuvo. Pero en julio de 1995, todo eso cambió. Un técnico que trabajaba en la caldera de una casa rentada hizo un extraño descubrimiento. Mientras trabajaba para reparar un ducto de aire tapado, encontró ropa interior femenina. Al recordar los detalles del robo y homicidio de Sarah Dean, llamó a la policía. El teniente Broderick respondió al llamado esperando que esto pudiera ser lo que estaba obstaculizando a las autoridades durante años. ¿Allí dentro? Sí. Cuando vio la ropa interior se dio cuenta de que coincidía con la descripción de la que le había sido robada a Sarah Dean 10 días antes de su asesinato. El detective recogió las prendas y se las envió al Departamento de Investigaciones de Colorado. Allí el encargado del laboratorio, Ted Dabelis, extrajo pruebas biológicas de varias de las prendas. Aunque las muestras habían permanecido 6 años en el ducto de aire de una caldera, el agente Dabelis confiaba en que la nueva tecnología de ADN les permitiría obtener pruebas importantes. Me preocupaba ser el antiguo ABO y también algunos marcadores de proteínas que son más propensos al deterioro. El ADN es muy estable y, de nuevo, lo que hacemos es intentar desarrollar un perfil de ADN para ver si podemos tener éxito o no. Dabelis pudo desarrollar un perfil genético del sospechoso con las pruebas recuperadas de la ropa interior. Cuando se comparó eso con las pruebas biológicas recuperadas de la escena del crimen de Sarah Dean, Dabelis concluyó en que todas las muestras de este caso provenían de un mismo individuo. Habiendo establecido una relación física entre la escena del crimen y la casa rentada, los investigadores debían descubrir quién había vivido allí en el momento del asesinato. Esperábamos que pudiera tener algunos documentos que nos ayudaran. Afortunadamente, el propietario conservaba meticulosamente los registros. Le dijo a la policía que en agosto de 1989 la casa le había sido rentada a una familia que tenía hijos adolescentes. Uno era Douglas Thames Jr., el adolescente que les había brindado información a los investigadores 6 años atrás. Sí, ellos vinieron aquí con sus abuelos. Una revisión de registros estatales reveló que Douglas Thames Jr., de ahora 22 años, vivía a varios cientos de kilómetros en Grand Junction, Colorado. Los investigadores encontraron a Thames en su lugar de trabajo, donde se desempeñaba como techador. ¿Cómo están? Detective Broderick, buscamos a Doug Thames, es uno de sus empleados. Está sobre la escalera. Fue llevado a declarar. ¿Qué quiere? ¿Podemos hablar con usted? Tras varias horas, Thames admitió haber irrumpido en la casa de Sarah Dean y haberle robado su ropa interior y otros objetos.
pero insistió en que no tenía nada que ver con su asesinato. No conformes, los investigadores le tomaron huellas de las manos y muestras de sangre al sospechoso antes de liberarlo. Tras desarrollar un perfil de ADN de Douglas Thames Jr. con sus muestras de sangre, el agente Davelis las comparó con las pruebas encontradas en la escena del crimen y en la ropa interior del ducto. Todas las pruebas coincidían. La policía de Fort Collins había encontrado al asesino de Sarah Dean. La policía regresó a Grand Junction, esta vez con una orden de arresto. Tiene derecho a hablar con un abogado. Douglas Thames Jr. fue detenido y acusado por el asesinato de Sarah Dean en 1989. La policía cree que 10 días después de haber irrumpido en la casa de Sarah Dean, el depredador sexual de 16 años regresó y se introdujo por la ventana abierta del baño del segundo piso. Thames atacó a su víctima completamente desprevenida. Sarah Dean probablemente nunca supo que la golpeó. Por homicidio en primer grado, Douglas Thames Jr. fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando una investigación por homicidio queda sin resolver, algunos asesinos se sienten seguros como para dejar atrás sus crímenes. Armados de paciencia y de la última tecnología forense, los investigadores pueden revivir un caso olvidado y hacer justicia por los inolvidables. Versión en español, Palmera Record.